Bienvenidos al Evangelio. Esta es nuestra charla número 3 y la hemos titulado Dios. En la charla número 1 hablamos sobre la gracia. En la charla número 2 hablamos sobre el hombre. Y hoy nos toca hablar sobre Dios. La próxima, que es la cuarta charla, será sobre Cristo y la última, la quinta, es sobre la fe, unos 10 minutos o un poquito menos cada una de las charlas. Y al final entonces tendremos unos 10 minutos para una reflexión, ¿verdad? Y para que tengas el tiempo, el espacio, tal vez de tomar tu decisión más importante de toda tu vida. En total, 1 hora de charla y yo creo que jamás te vas a olvidar de esta presentación del Evangelio. Porque es la palabra de Dios pura, sin ningún otro, sin agregarle ningún otro punto o nada más, o alguna cláusula o algo más que tengas que hacer o dar, porque dijimos al principio que es un regalo. Hoy hablamos de Dios. ¿Qué vamos a decir de Dios? Dios es todo, Dios es grandísimo, pero hay dos características las cuales lo definen de una forma sencilla, porque Dios es sencillo. Parece complicado, pero no lo es. Hace las cosas sencillas para que nosotros la podamos entender fácilmente, para que todo el mundo la pueda entender fácilmente. Dios tiene dos características bien importantes. La primera es que es Padre amoroso. Dios es un Padre amoroso, lleno de misericordia, y por tanto no quiere castigar a ninguno de nosotros. Porque Dios es amor, lo dice en Juan capítulo 4, versículo 8. Y también la palabra de Dios dice en diferentes pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, a Jeremías le dijo, porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por tanto te prolongué mi misericordia. ¡Qué tremendo! Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y no quiere que ninguno se pierda y nadie sea castigado. Aún desde el comienzo, como ya hablamos de la separación del hombre y Dios, esa muerte espiritual entre la creación y el Creador, Dios no quiere que ninguno vivamos apartado de Él, ni menos castigado. Por lo tanto, muestra su amor y su misericordia de una forma extraordinaria. Pero tenemos la otra característica de Dios, la cual Él no puede abandonar ni una ni la otra. Dios es juez justo. Él es Padre amoroso, pero también es juez justo. Mire qué situación la de Dios. Imagínese usted que tuviese que juzgar a su hijo por algo, un delito que ha cometido, y usted como padre y yo también haríamos cualquier cosa por nuestro hijo, pero a la misma vez seamos el juez que nos toca dictar la sentencia sobre nuestro hijo. ¿Cómo le haríamos? Menos mal que yo no soy Dios, imagínese. Qué situación bien difícil. Sin embargo, en este regalo que trae el Evangelio, dijimos que es buenas nuevas, el Evangelio de la vida eterna, que es gratuito y que no lo podemos comprar con nuestras buenas obras, Dios en esa situación complicada, vamos a decir así, Él buscó la solución para que tú y yo fuésemos salvos, para que volviésemos a la comunión con Él. Y la palabra del Señor nos dice que, por tanto, Él es juez justo, debe castigar el pecado, porque la paga del pecado es muerte. También dice la palabra de Dios, y no tendrá por inocente al culpable. El alma que pecare, dice en otro pasaje, esa morirá. Entonces hay un problema grande, porque todos hemos pecado. Entonces, ¿sabe qué me hace acordar a una experiencia que tuve? Tuve unos tickets de tránsito por estar parqueado más del tiempo que había pago, ¿verdad? En el parquímetro. Y entonces tuve que ir a la corte, y allí en la corte había un muchacho que estaba totalmente nervioso. Se ve que era un adolescente de las primeras experiencias como chofer, y ya había pues hecho unas cuantas cosas equivocadas y graves. Me recuerdo que los tickets que el juez le estaba dando a ese muchacho iban como a $1,500, $1,600 en la época, y este muchacho pues tenía que pagar o tenía que ir preso, o según la sentencia que el juez le iba a dar por los tickets, por lo menos tenía que pagar esos tickets para poder salir en libertad. Y en ese momento de desesperación del muchacho frente al juez en la corte, alguien se levantó al final de la sala
y pidió permiso y dijo: señor juez, yo quisiera pagar por los tickets de este joven, ¿puedo hacerlo? Imagínese el corazón del muchacho cómo saltó de alegría. Y cuando el muchacho se volvió, miró hacia atrás, a quien vio al final del salón que estaba hablando era su papá. El papá del muchacho pagó por los tickets. Eso es lo que Dios hace con el ser humano. Él paga por tus culpas y por las mías, por tus pecados y por los míos, por la separación adánica. Desde allá del comienzo hay un precio, hay alguien que pagó ese precio. Y ese precio y ese alguien fue el mismo Dios quien lo proveyó. Entonces estamos hablando de que hay culpabilidad en todo ser humano, más aparte de la culpabilidad del pecado adánico del principio, ¿verdad? De la separación con Dios, el pecado que cargamos cada uno de nosotros, los seres humanos. Nos equivocamos, cometemos errores más grandes o más pequeños. Para Dios no hay tamaños ni colores de pecado. Es lo mismo un pecado inmensamente grande, sucio, feo, horrible, como una mentira o cualquier otro pecado más pequeño de lo que nosotros creemos que sean pequeños, pero no hay diferencia para Dios. Todos estamos destituidos de la gracia del Señor. Entonces, el castigo del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios, la separación completa de Dios. Todos necesitamos ser perdonados para poder llegar a tener una relación con Dios, con nuestro Creador mejor. Entonces ahí es donde Dios, no habiendo nadie, ningún ser humano capaz de poder ser perfecto, porque es el requisito que se necesitaría para poder pagar por este precio tan alto, el mismo Padre, como es juez justo, pero también es Padre amoroso, proveyó algo, proveyó a alguien y proveyó la salvación para ti y para mí. ¿De qué tienes que ser salvo? Hay gente que dice: yo he sido bueno toda mi vida, ¿de qué voy a ser salvo? ¿De qué me tengo que arrepentir? Pues mira, si no has hecho nada, eres perfecto. Yo quisiera conocerte más íntimamente, personalmente, porque de verdad, perdón que no quiero ofender a nadie, pero imagínense, ¿quién hay perfecto? Sin embargo, uno solo. Y ese uno es Jesucristo el Señor. Jesús vivió una vida sin pecado. El propio Hijo de Dios vino a la tierra en carne, como ser humano, fue tentado a semejanza de nosotros. Padeció todas las mismas tentaciones que tú y yo tenemos. Sin embargo, no pecó. Fue el único capaz de poder pagar el precio con su vida en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros podamos tener vida eterna, recibir el regalo de Dios. En otras palabras, no tienes que hacer nada, no tienes que entregar nada, no tienes que pagar nada, solamente tienes que recibir la salvación. Y te voy a explicar en nuestra quinta clase, todavía faltan dos, cómo hacer esto, porque la palabra de Dios es clara. No tienes que pagarle nada a nadie, no tienes que comprometerte con nadie, no tienes que estar el resto de tu vida dando un porcentaje de tu dinero, no tienes que ir a un templo específico ni a una iglesia específica, porque es un regalo que Dios preparó para ti a través de su Hijo Jesucristo. Entonces nuestra charla de hoy es que Dios es Padre amoroso, pero también es juez justo, y proveyó para ti y para mí en la persona de Jesucristo la salvación para todo ser humano. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima charla. Bienvenido al Evangelio y a tu nueva vida.